Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Quiero que vaya leyendo y meditando en esta palabra, porque hay algo muy especial, muy profundo, muy poderoso en cada frase, en cada expresión de este texto. Y yo deseo que esta palabra entre a su espíritu. Y yo le voy a pedir de favor que ahorita que estemos orando, dígale específicamente a Dios: Señor, implanta esta palabra en lo profundo de mi espíritu. Porque si esta palabra entra, hermanos, a lo profundo de su espíritu, muchas cosas van a cambiar en su vida como hijo de Dios. Amén. ¿Estamos listos para darle lectura? Bien, le damos entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Mire qué poderoso, hermanos. Póngase cómodo, hermanos. Hay muchas cosas importantes que quiero decir en este mensaje, y por eso me doy a la tarea de escribir todo lo que le voy a compartir, para no divagar en vanas palabrerías, sino realmente darle lo esencial, la verdad central de este texto. Y en esta tarde yo voy a titular el mensaje: elegidos divinamente con un propósito. Diga conmigo: elegidos divinamente con un propósito. Y el título de este mensaje viene de la palabra que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto me da pie para decir entonces que bíblicamente fuimos elegidos divinamente con un propósito. Ser elegidos por Dios para un propósito eterno es la mayor revelación que todo creyente debe de atesorar en lo profundo de su corazón para permanecer siempre en Cristo. Es una verdad que debemos de guardar en nuestro corazón, el saber que fuimos elegidos divinamente con un propósito, y esa verdad nos debe de ayudar a permanecer siempre en el Señor. La palabra de Cristo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, fueron dadas en el contexto cuando el Señor estaba afirmando la fe de sus discípulos e enseñándoles por medio de la vid verdadera. Este capítulo 15 comienza hablando de la vid verdadera. Y la intención del Señor Jesucristo era que sus discípulos aprendieran a permanecer siempre en Él y que llevaran fruto para Dios. Escucha y aprende, porque la enseñanza principal de todo el capítulo 15 es la permanencia en Cristo. No se le olvide, toda la enseñanza del capítulo 15 es la permanencia en Cristo. Esta voluntad de Cristo está revelada en toda la alegoría de la vid verdadera y de los pámpanos, donde Cristo está representado como la vid verdadera y los creyentes estamos representados como los pámpanos. Creo que la mayor preocupación del corazón del Señor Jesús es que cada uno de nosotros permanezcamos siempre unidos a Él por medio de la fe del Evangelio. Él anhela que siempre permanezcamos en su palabra.
El deseo de Dios para nosotros, para usted y para mí, es que nuestra permanencia sea siempre en Cristo. El contexto enseña muchas cosas en que los verdaderos discípulos deben de permanecer. Por ejemplo, en el versículo 5 habla de que tenemos que permanecer siempre en Cristo. Estoy hablando un poco del contexto para que entendamos esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer siempre en Cristo. Los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes permanecen siempre en Cristo. Otro aspecto en el que debemos de permanecer, versículo 7, dice que debemos de permanecer siempre en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, ahí está la clave para recibir de Dios. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición es la permanencia en Él, y una permanencia fiel y obediente en su palabra, aunque eso suene como extremismo. Permanecer fiel y obediente en Él y en su palabra. Entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿En qué otro aspecto debemos de permanecer? Lo que nos está enseñando el contexto. Tenemos que permanecer siempre en su amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Por eso la enseñanza central de todo el capítulo 15 es la permanencia en Cristo, en su palabra, en su amor. Permanencia en Cristo es una gran enseñanza en todo el capítulo 15. Y dentro de ese contexto, hermanos míos, dentro de ese contexto, tenemos la enseñanza. Viene la revelación de que fuimos elegidos divinamente con un propósito eterno. Y el propósito de esta revelación de ser elegidos es para afirmar y fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Saber que usted y que yo somos divinamente elegidos debe de motivarnos, alentarnos, inspirarnos a seguir firmes y adelantes en la fe en el Señor y nunca apartarnos de su evangelio, nunca apartarnos de su doctrina, nunca apartarnos de su verdad, nunca apartarnos de su palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios, por medio de esta palabra, nos está capacitando para que en los años siguientes podamos seguir permaneciendo firmes en Él, a razón de la revelación de que fuimos elegidos con un propósito divino. Voy a entrar a la aplicación del mensaje, ya salí de la introducción, voy a entrar a la aplicación y ahora vamos a leer el versículo 16 de nuevo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en esta línea de pensamiento voy a detallar algunos puntos importantes. Ya saben la dinámica. Aspecto número 1 o punto número 1.
Estoy desglosando el mensaje homiléticamente. Estamos en Cristo por elección divina. Repita conmigo, yo estoy en Cristo por elección divina. Porque escrito está, y Él lo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto es muy importante para entender, para discernir y sobre todo para creer y aceptar como una verdad de Dios. Debes de tener la seguridad y la convicción que es por voluntad de Dios que ahora estés en Cristo. Porque hay personas que estando en Cristo todavía siguen dudando si eso es lo más conveniente para sus vidas. Y debes de saber que si estás en Cristo es por voluntad de Dios. Claro que es la voluntad de Dios. Y esto es lo más conveniente para tu vida, para tu alma y para tu persona. La palabra elegisteis viene de la palabra griega eklegomai, y que significa entresacar. Elegisteis significa, hermanos, seleccionar entre otros. Y esta es una referencia de que Cristo nos escogió, llamándonos de entre otras personas, sacándonos de entre otras personas. Escucha y medita en esto, porque en un mundo lleno de millones de almas, en un mundo lleno de millones de personas, usted fue llamado por Dios, escogido en Cristo para un propósito divino y eterno. Y esto es demasiado poderoso cuando entendemos que en medio de una multitud de seres en la tierra, Dios te quiso escoger a ti y a mí. Nos llamó para un propósito divino, para un propósito eterno. Escucha, porque voy a decir algo más. Por ello fuiste tú el escogido por Dios en Cristo, no tus amigos, no tus compañeros, no tus conocidos, inclusive no fueron tus hermanos o tus hermanas, porque aquí hay muchos de nosotros que tenemos familiares que no son cristianos, que no están en Cristo. Sin embargo, de en medio de tus hermanos, en la casa de tu padre, en la casa de tu madre, fuiste tú el escogido por Dios. Los otros no quieren, pero tú estás aquí. Estás en Cristo. Y fue por elección divina. Porque Dios quiso escogerte. Escucha, porque esto te va a bendecir. Dios quiso escogerte en medio de tus hermanos, de tus compañeros, de tus amigos y de tus conocidos. Dios quiso escogerte primero a ti. Quiso comenzar primeramente contigo la obra de salvación en tu familia, en tu entorno. Estás en Cristo por voluntad divina, no por casualidad. Estás en Cristo por voluntad de Dios, no por coincidencia. Estás en Cristo por el designio de Dios y no por el capricho del destino. Es poderoso entender esta realidad. No es que nosotros se nos haya ocurrido o se nos haya antojado ser cristianos, sino que fuimos llamados a ser cristianos por causa del propósito de una elección divina que operó en Cristo Jesús. Esta poderosa verdad tiene que ser una realidad en tu espíritu y permanecer firme en Cristo, porque así lo quiere Dios. Por ello fuiste salvado para cumplir un propósito divino que tiene que ver con la elección de tu alma. Escucha, por favor. La mayoría de los creyentes
que fuimos elegidos, y digo elegidos porque es una doctrina bíblica, los que fuimos elegidos para servir en el ministerio de la obra de Dios. La mayoría de nosotros, los que estamos enfrente de las congregaciones, de los que llevamos la palabra de Dios, no queríamos nada. No sabíamos nada. Algunos pusimos mucha resistencia a la fe. Muchos de los que ahora están sirviendo en un ministerio como predicadores, evangelistas, pastores, éramos gente mundana, incrédula, vil y despreciable, arrogante, y algunos éramos burladores de la fe. Pero Dios de antemano escogió nuestra vida con un propósito divino y eterno, y por ello nos alcanzó en su gracia salvadora. Ahora algunos como yo, porque yo me avergonzaba siendo adolescente, me avergonzaba de que mis padres eran cristianos, me daba vergüenza cuando iba yo obligado con regaños a la iglesia, hermanos, por parte de mis padres, me daba vergüenza que me vieran con la Biblia en el brazo. Rechazábamos la fe, resistíamos la fe. Pero ahora, después de rechazar la fe y burlarnos del evangelio, hermanos, terminamos predicando la palabra de Dios. Terminamos como predicadores, pastores y ministros del evangelio. ¿Por qué? Porque había una elección divina de parte de Dios para cumplir un propósito divino y eterno en esta tierra. Eso le sucedió a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un perseguidor de la iglesia, enemigo de la fe. Pero mira y sorpréndete, escucha lo que Dios tenía planeado para Saulo de Tarso. Hechos 9:15, mire lo que dice. Gloria al nombre del Señor. El Señor le dijo, hablándole a Ananías, ve, porque instrumento, ahí está la lección. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está el ejemplo de los que antes no querían nada y rechazaban la fe y odiaban todo lo que tuviera que ver con el evangelio. Les daba coraje y no querían aceptar, inclusive hasta se burlaban y endurecían su corazón. Pero ahí está en el ejemplo Pablo, Saulo de Tarso, como un ejemplo de la revelación de que fuimos escogidos, elegidos por voluntad divina para estar en Cristo y cumplir un propósito divino y eterno para Dios en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Dios sobre esta realidad. Estoy hablando de la realidad de ser elegidos divinamente con un propósito. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo, ahí está la lección, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, ahí está la lección, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y en este texto se repite 2 veces la frase escogió Dios. Puede subrayarla en su Biblia si usted trae a mano el libro en formato Biblia o la Biblia en formato libro. Puede subrayarlo. Escogió Dios, porque esa frase, hermanos, es muy reveladora. 2 veces se repite en este texto. Escogió
Dios. Y si leemos el versículo que sigue, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado otra vez, por tercera vez, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. 3 veces se repite la frase, escogió Dios, para afirmar que es Dios quien elige, escoge, selecciona a los que son llamados al propósito divino y eterno de Dios. Escucha, porque esta es una realidad. No es que la persona quiera venir, sino que Dios lo trae a salvación por causa de un propósito divino y eterno. Porque en nuestro mundo de maldad y de pecado, por sí mismo no queríamos venir, no queríamos aceptar, sino que fue Dios quien nos trajo para alcanzarnos con su gracia salvadora y meternos en este entorno de vida espiritual para cumplir su voluntad, su propósito eterno y divino en nosotros. El que hace esta obra de elección en la tierra es el mismo Señor Jesucristo por la voluntad del Padre. Por eso en nuestro texto base dice la primera frase, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, ahí está hablando el Señor Jesucristo. Personalmente el Señor Jesucristo está hablando, yo os elegí a vosotros. Así que es muy importante que en este día, en esta tarde, usted reconozca y acepte con humildad esta verdad de Dios. Por Cristo estás aquí. Y para Cristo estás aquí. 2 cosas, repita conmigo, por Cristo estoy aquí. Y para Cristo estoy aquí. Porque Él me eligió a mí. Qué poderoso, hermanos. Dáselo fuerte si es para el Señor. Merece la gloria, merece la honra. Es por Él, hermanos. Ahora, para que te goces más, porque nuestra elección divina para estar ahora en Cristo fue hecha desde la eternidad. Todavía no te habías manifestado corpóreamente, físicamente en esta tierra, pero en el estado eterno Dios ya nos había elegido. Efesios 1:4. Ahí está la elección. Según nos escogió en Cristo. El pronombre Él hace referencia a Cristo. Nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Mi hermano, todavía no veníamos a la existencia material, pero en la omnisciencia de Dios ya estábamos como una realidad en Él. Esto es demasiado poderoso y demasiado profundo. Y en esa dimensión de eternidad, donde fuimos escogidos, seleccionados, elegidos antes de la fundación del mundo,
se revela que para que fuésemos santos y sin mancha por causa de Cristo, por razón de Cristo, delante de Él, delante de Cristo. Así que es por causa de nuestra elección divina. Ahora usted y yo tenemos el compromiso de vivir en santidad y pureza delante de nuestro Señor Jesucristo. Es por razón de nuestra elección divina y eterna que tenemos que ser ahora santos y sin mancha delante del Señor. Aspecto número 2. Vamos a regresarnos a San Juan 15:16, el que estamos desglosando. Hay otro poderoso aspecto aquí. El propósito de nuestra elección es para que llevemos fruto permanente. Ese es el propósito por el cual Él eligió, te escogió, te seleccionó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y le podemos preguntar, Señor, ¿y para qué me elegisteis? Y el Señor nos responde, yo te elegí, te he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahí está la revelación del propósito, del por qué fuiste tú y no otra persona. Ahí está la revelación del propósito del por cual fuiste elegido tú y no los demás. La expresión del Señor, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, revela el propósito de nuestra elección y salvación en Cristo Jesús. Voy a decir algo y pon mucha atención. Debemos de saber que nuestra elección en Cristo es más que la salvación del alma. Es más que la salvación del alma. Porque algunos hermanos tienen la mentalidad tan cortita, tan pequeña, que piensan únicamente que fueron escogidos solamente para salvación. Cuando en realidad, por causa de un propósito divino, fuimos escogidos para que se nos concediera la gracia de la salvación. Pero el propósito de la elección es más que la salvación. Por ello Dios puso todos los medios a nuestro alcance para que la gracia salvadora llegara a nosotros. Él se encargó del tiempo, lugar, personas, circunstancias, los predicadores, incluyendo una iglesia, para que fuésemos alcanzados para la gracia salvadora. Dios en Cristo acomodó todo a nuestro favor para que fuésemos salvos con mira en el cumplimiento de la elección para vivir en el propósito eterno y divino. Según la frase de nuestro texto, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El propósito eterno de nuestra elección por el cual fuimos salvados es para que llevemos fruto y nuestro fruto sea permanente. Ese es el propósito de tu elección en Cristo. Para que lleves fruto y tu fruto permanezca. El fruto de tu vida para Dios sea permanente. No fuiste elegido solamente para salvación, para estar haciendo bulto dentro de una congregación.
No fuiste elegido para salvación, para ser piedra de tropiezo y desaliento a los demás dentro de una congregación. No fuiste elegido meramente para salvación, para estar estancado calentando una banca o una silla dentro de una congregación. No fuiste elegido únicamente para salvación y estar de adorno dentro de una congregación. Hay un propósito más alto en la elección que únicamente la salvación del alma. El propósito de nuestra elección, salvación, es para que llevemos fruto y nuestro fruto sea permanente. Ese es el propósito de nuestra elección y de la salvación de nuestra alma. Ahora yo me voy a detener en la palabra fruto. Me debo de detener en la palabra fruto. Como predicador serio de la palabra me tengo que detener en la palabra fruto. La palabra fruto significa lo que es arrancado en lo natural, cuando se arranca, cuando se toma, escogiendo entre todos los frutos de un árbol, lo que más me conviene para beneficio de algo o de alguien. Por ejemplo, cuando cortamos el fruto de un árbol, es para un propósito y beneficio de algo. El propósito de cortar un fruto es para comerlo, porque nadie toma un fruto para tirarlo. El propósito de cortar un fruto de un árbol es para comerlo. ¿Y cuál es el beneficio? Hay un propósito y un beneficio cuando cortamos un fruto. El propósito es comerlo. El beneficio es para saciar el antojo, saciar el apetito. Ese es el beneficio. La palabra fruto, espiritualmente en la vida de un creyente salvo, significa fruto, espiritualmente significa resultar en beneficio para Dios. Ese es el significado espiritual de la palabra fruto. Dios te elige, te salva con el propósito divino y eterno de que ya elegido y ahora salvado, te conviertas y resultes en un beneficio para Él y para su reino. Para eso nos elige, para eso nos salva y para eso nos establece en Cristo. Ahora escucha esto, hablando del fruto, porque el fruto viene como resultado de la madurez espiritual del creyente. Un creyente maduro en Cristo resultará siempre en beneficio para Dios. La idea de Dios por la cual te escogió y te salvó es para que ahora en Cristo tu vida, mi vida, resulte en beneficio de la obra de Dios en la tierra. A eso se le llama espiritualmente llevar fruto. ¿Sí me estoy explicando? Dicho de otra manera, Dios te eligió, te escogió y te salvó en Cristo para establecerte en la obra de su reino, que es la iglesia en la tierra, como un creyente fructífero, productivo, productor para el reino de Dios. El propósito de Dios es que usted sea un creyente maduro, que resulte en beneficio de lo que Dios está haciendo ahora mismo en la tierra. Y aquí voy a dar otra enseñanza muy importante. Dios quiere, mi hermano, que usted y yo nos convirtamos en un beneficio para su obra
en la tierra, por lo que Él está haciendo ahora mismo en la tierra. Una pregunta al conocimiento que tienes de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora mismo en la tierra? Póngase a pensar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora mismo en la tierra? Cuando nos alcanza el discernimiento, podemos entender que lo que Dios está haciendo ahora mismo en la tierra se resume en dos cosas. Escucha esto, porque si tú logras entender espiritualmente esta realidad, tu vida cristiana va a cambiar completamente, hermanos. Hay dos cosas que Dios está haciendo ahora mismo en la tierra. Primero, está salvando almas perdidas y condenadas. Eso es lo que Dios está haciendo ahorita. Está salvando las almas. Por eso dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio. Es lo que Dios está haciendo ahora. Está salvando las almas. Segundo, aparte de que Dios está salvando las almas, las está trayendo, Él las está trayendo a la gracia salvadora. Lo segundo que Dios está haciendo, está edificando espiritualmente su iglesia de esas almas que van salvándose. Eso es lo que Dios está haciendo. Por un lado está salvando las almas, y de las almas que está salvando está edificando su iglesia espiritualmente, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios está edificando su iglesia de cada alma que va salvándose. Y el propósito por el cual Dios te eligió y te salvó es para que resultemos en beneficio de lo que Él está haciendo ahora mismo en la tierra. O sea que el fruto que Dios quiere ver en ti y en mí tiene que ver con la salvación de las almas, tiene que ver con la edificación de la iglesia. Ese es el fruto que Dios quiere ver en ti. Ese es el fruto que Dios quiere ver en nosotros. Que estemos comprometidos con la salvación de las almas, porque para eso te eligió y te salvó, para cumplir ese propósito eterno y divino de que las almas se salven. Pero también para ello te eligió y te salvó, para que cumpla su propósito de que se edifique su iglesia espiritualmente en la tierra. El creyente maduro y entendido en la revelación del por qué fue escogido y salvado por Dios, vivirá ocupado en beneficio de la salvación de las almas, y estará también comprometido en el beneficio de edificar espiritualmente la iglesia de Dios en la tierra. Este es el fruto que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, los salvados. Que vivamos en beneficio de las almas perdidas y en beneficio de la edificación espiritual de su iglesia. Por ello nos eligió, salvó y estableció en Cristo, para que llevemos fruto de salvación de las almas y fruto de edificación espiritual a la iglesia. Ahora, después de haberte explicado estas dos cosas que Dios está haciendo, le voy a preguntar a tu conciencia, porque yo entiendo que si usted está aquí es porque fue elegido y salvado en Cristo. ¿Verdad que es así? Estamos aquí porque fuimos elegidos y salvados en Cristo. Y estamos aquí para dar fruto. Y que ese fruto permanezca. Para eso fuimos puestos en Cristo. Pero ¿qué fruto de salvación de alma estás dando para Dios? ¿Qué fruto de salvación en relación a las almas estás dando para Dios?
¿Qué fruto de edificación espiritual en la iglesia y específicamente en esta iglesia donde perteneces? ¿Qué fruto de edificación espiritual en la iglesia estás dando para Dios? Meditemos en esto. Yo creo que tenemos que reconsiderar seriamente las palabras del Señor cuando dijo: te he puesto, lo voy a decir de una manera personal, te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Lo voy a decir de manera completa. No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Lo estoy leyendo de una manera personal, y te puse para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. ¿Qué fruto le estamos dando a Dios? ¿En beneficio de qué estamos resultando para Dios? Porque lo que Dios quiere de nosotros, los que fuimos elegidos, salvados y establecidos en Cristo, es que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Dios en su voluntad quiere ver un fruto permanente. Escucha, y que entre a lo profundo de tu espíritu. Dios quiere ver un fruto permanente en ti, en usted, que fue elegido, salvado y establecido en Cristo. Ahora, para que el creyente pueda llevar fruto permanente en la voluntad de Dios, se necesitan dos cosas. Dos cosas necesitamos. Ya fuimos elegidos, gloria a Dios, nos gozamos, ¿verdad? Ya fuimos salvados, gloria a Dios. Pero viene lo práctico. Yo fui elegido, salvado para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Pero para que yo pueda dar un fruto permanente, para que usted pueda dar un fruto permanente por causa de la elección, por causa de la salvación, usted tiene que ser maduro. Usted tiene que ser maduro. Tenemos que ser maduros espiritualmente. Porque en lo natural nos enseña, la naturaleza nos enseña que todo lo que es maduro, por naturaleza, siempre va a dar fruto. Usted no puede ir a cortar naranjas de un árbol que esté así. Usted va a ir a cortar naranjas cuando el árbol ya maduró, es grande, alto, hermanos, entonces va a tener fruto, entonces va a cortar un fruto de naranja. Usted no puede cortar un fruto de mango cuando el árbol está así. El árbol tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse, hermanos. Entonces va a empezar a producir. Entonces puedo ir y cortar un fruto de mango y ese fruto va a resultar en beneficio para mí. Y esto es muy importante entonces, porque Dios quiere ver fruto en nosotros. Para eso nos eligió. Hay muchos cristianos que se conforman solamente ser elegidos para salvación y de ahí no hay ningún tipo de fruto para Dios. Esa es una mentira a medias, hermanos, o es una verdad a medias eso. La verdadera elección que tiene que ver con la salvación, pero el propósito más alto es de que llevemos fruto permanente. Y para que yo pueda llevar fruto permanente, hermano, tengo que madurar. El creyente, cuando es maduro, siempre va a estar produciendo algo para Dios. Siempre va a estar generando, haciendo, provocando algo para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Va a estar produciendo, porque es por naturaleza. Lo que es maduro siempre produce. ¿Qué más necesito yo para dar un fruto permanente? Ser comprometido con Dios. Porque donde hay
hay compromiso, todo resultará en beneficio para Dios y para su obra. Espiritualmente, ¿qué es la iglesia? El creyente, cuando es comprometido, siempre va a estar ocupado, sirviendo, trabajando para la obra del reino de Dios. La exigencia de Dios es grande, hermanos. Mire que yo veo una exigencia muy grande de parte de Dios. Pero tiene que ser así. Aquí Dios nos está exigiendo. Y es grande lo que está exigiendo. Te he puesto para que vayas y lleves fruto. Y ese fruto permanezca en ti. Y esta exigencia es grande y es así. Porque por eso nos eligió. Por eso nos salvó. Por eso nos estableció. Que nuestro fruto permanezca, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hagamos para Dios en esta tierra tiene que tener un valor eterno. Cerciórate que todo lo que hagas, produzcas para Dios, tenga un valor eterno. Entonces ese fruto va a permanecer. Segundo, todo lo que produzcamos para Dios trascienda a la eternidad. Por ejemplo, salvar un alma de la condenación es un fruto permanente que tiene valor eterno. Salvar un alma es un fruto que va a permanecer si la doctrinamos bien, si la discipulamos bien, si la enseñamos bíblicamente, si le damos ejemplo de vida cristiana. Hermanos, si la enseñamos en la verdad de la palabra, es un fruto que va a permanecer y tiene valor eterno. Por ello, es importante salir a evangelizar. Por ello, usted tiene que hacer la obra de evangelismo. Porque para eso te eligió Dios. Para eso te salvó Dios. Para eso te estableció en Cristo. Otro ejemplo del fruto permanente con valor eterno en relación a la iglesia: servir, ministrar, edificar espiritualmente a la iglesia como obra de Dios en la tierra. Es un fruto permanente que también tiene valor eterno. Por ello es importante servir, poner nuestros dones espirituales al beneficio de la obra de Dios, porque por ello fuimos elegidos, salvados y establecidos en Cristo. Por lo tanto, sigamos predicando. Los que predican, sigamos predicando. Los que enseñan, sigamos enseñando. Los que discipulan, sigamos discipulando. Las que visitan, sigan visitando. Los que ministran, sigan ministrando. Los que ministran en la música, sigan ministrando en la música. Los que ministran en la alabanza, en la adoración, háganlo de corazón, háganlo con pasión, háganlo con entrega, háganlo con amor, háganlo con compromiso, porque todo ello tiene valor eterno. Por medio de ello edificamos espiritualmente la iglesia. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que tener valor eterno, sea salvando almas o sea edificando la iglesia, sirviendo en la iglesia en todo lo que podamos hacer para el Señor, porque todo eso tiene valor eterno y permanece delante de Dios. Ahora entiende, hermanos, la naturaleza y el propósito de nuestra elección y salvación y establecimiento en Cristo Jesús. Yo creo que está quedando bien claro el por qué fuimos elegidos, para qué fuimos elegidos, el por qué fuimos salvos y para qué fuimos salvos. No fuimos salvos para estar nada más ahí, hermanos, sentados perdiendo el tiempo, haciéndonos viejos sin hacer nada. No fuimos salvos para ello. Nuestra elección en Cristo es más que meramente la salvación del alma. La verdad completa de esta doctrina de la elección, porque usted va a escuchar muchas enseñanzas de la doctrina de la elección,
Pero la verdad completa de esta doctrina de la elección es que fuimos elegidos, salvados y establecidos en Cristo para cumplir un propósito divino y eterno, el cual es, como dice el texto, llevar un fruto permanente para Dios y para su reino. Esto tiene que resultar en beneficio para Dios y para su obra en esta tierra, salvando almas y edificando con Dios espiritualmente la iglesia. Así que, mi hermano, póngase a hacer algo, por favor. Ocúpese en algo. ¿Saben con qué sueño yo? Yo sueño tener un equipo de discipuladores. Gente que trabaje a la par conmigo discipulando almas nuevas. Aparte de un equipo de evangelismo que se encargue, hermanos, de salir a predicar y coordinar todo eso. Y otro equipo de gente entendida en lo que fuimos llamados y para qué fuimos elegidos y para qué fuimos salvados. A la par de mí trabajando, aparte del evangelismo, discipulando almas nuevas con manual en mano y muchas cosas más. Hermanos, tenemos que servir, tenemos que empezar a dar fruto. Ya voy a terminar. La promesa de Dios, lo último del texto. Lo último del texto. La promesa de Dios para todo aquel elegido, salvado y que permanece en Cristo, que va llevando fruto permanente para Dios, es que todo, mire lo último, léalo conmigo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. En esta promesa, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Saben qué es lo que miro yo? Porque es una promesa. En esta promesa, Dios abre generosamente su voluntad para dar, para bendecir y para proveer de todo. Escúcheme, de todo al creyente que va llevando fruto permanente para su reino. Al creyente que va salvando almas, que va produciendo salvación. Dios se abre generosamente para bendecirlo, para proveerle, hermanos, para darle todo lo que pida. Al creyente que vive comprometido, sirviendo, trabajando, produciendo, edificando, hermanos, espiritualmente la iglesia con sus dones, talentos, virtudes, habilidades, hermanos, todo lo que va haciendo, Dios se abre para él y le dice: todo lo que pidieres en el nombre de Cristo será dado. ¿Quieres recibir generosamente algo de Dios? Tienes que ser maduro espiritualmente, hermanos. Empieza a actuar como un creyente maduro para que te conviertas en un creyente que dé fruto permanente y que sabe producir sabiamente para el reino de Dios. Mire que fue lo que fue el énfasis que hice en la junta de los líderes delante del pastor Alfredo. Yo necesito gente madura, hermanos, creyente maduro, que no necesiten que yo los ande cuidando ahí, arreando como niños. Gente madura que sabe lo que tiene que hacer y lo hace por convicción, por voluntad, por compromiso, por discernimiento, por entendimiento, que fue elegido y salvado para ello. ¿Te falta recibir algo de parte de Dios? Porque la promesa es grande. Vive comprometido, edificando espiritualmente la obra de Dios en la tierra. Sirve, ministra para beneficio espiritual de la iglesia. Que tu vida
siempre resulte en beneficio de Dios y de su iglesia. Que ese será el fruto más grande de tu vida para Dios. Entonces el Señor cumplirá fielmente la promesa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, la forma más sabia y eficaz para tener respuestas de Dios y recibir todo de Dios en cualquier situación es llevando fruto permanente de valor eterno para su reino. Cuando vivimos en esta realidad, hermanos, Dios no tardará en responder a sus escogidos, elegidos, que claman a Él de noche y de día, que le sirven con madurez y compromiso de vida espiritual. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás produciendo para Dios? Quisieras comprometerte con Dios como un creyente que sabe que fue elegido, salvado y establecido en Cristo. ¿Quisieras comprometerte con Dios para llevar fruto y que ese fruto permanezca? No lo sé. Póngase en pie, por favor.